conmigo en altavoz, por favor? De la siguiente manera, vamos a hacerlo. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Toma tu lugar, por favor. La última frase es de enorme impacto para cada generación, para saber nosotros el por qué estamos el día de hoy en el 2020 todavía sobre la faz de la tierra. Cada generación enfrenta su diversidad de circunstancias. Cada generación enfrenta sus propios gigantes, sus propios retos, las circunstancias propicias dentro de su entorno social, económico, de salud, pero cada una de esas generaciones requiere tomar una directriz para poder hacer frente a esas circunstancias, pero no solo hacer frente, sino cómo actuar para ser útil, para tocar a otros, para impactar a otros y finalmente para que nuestra vida haga la diferencia en el medio ambiente donde estamos. En un mundo donde la globalización parece normar el criterio de todos, donde las personas estamos siendo despojadas de nuestra capacidad de elección personal para inclinarnos mediáticamente por opiniones, por intereses y contextos ajenos para que seamos iguales como si fuéramos seres en producción. Y lamentablemente esto está despojando a muchas personas de utilizar su capacidad académica, intelectual, objetiva para definir su contexto, para analizar las circunstancias. Y eso es algo que te aliento a que no pierdas. No pierdas tu capacidad de elección. Si hay algo que una persona tiene en cualquier parte, en cualquier rincón del mundo, creyente o no creyente, lo más valioso que una persona posee es su capacidad de decisión. Y cuando es despojada de ese privilegio, se convierte en un instrumento, en un medio para que otros realicen lo que quieren. Qué importante entonces que tú y yo continuemos manteniendo esa capacidad de definir nuestro presente. En el contexto de los acontecimientos que hoy nos confrontan, no podemos ser llevados por la estratagema de un plan contrario. Antes debemos saber cómo actuar en el contexto actual. Sabemos que hay una directriz, que hay una dirección. Cada persona tiene un propósito específico sobre la faz de la tierra. No fuimos creados en serie. No fuimos creados para simplemente reproducirnos y multiplicarnos. Fuimos creados para que cada uno de nosotros, personas creyentes o no creyentes, cumplan un propósito específico. Y esa es la razón de esta escritura. Dios nos permite ser ubicados en diferentes contextos en nuestra vida, en diferentes esferas donde de acuerdo a nuestras inclinaciones, talentos, a nuestro desarrollo académico, dependiendo la posición que ocupamos, Dios nos va a ubicar de una manera especial para un propósito específico. En ocasiones te preguntas cómo llegué hasta aquí o por qué estoy aquí, o este medio ambiente que es hostil, contradictorio, o aún por qué se han abierto puertas para un desarrollo intelectual, laboral, financiero, en cualquier ámbito. No es que nosotros seamos tan buenos, es que en la medida en que caminamos en línea recta con la palabra de Dios, Él estará cumpliendo el propósito para el cual tú y yo estamos reservados, preparados en el contexto donde tú y yo hoy actualmente nos desenvolvemos. Eso es lo que está enseñando esta escritura. No vamos a hablar de una historia que, aunque es verdad, esta revela un propósito específico. Dios es un Dios de propósitos. Dios no hace nada a la ligera. A Dios no le sorprenden las circunstancias. Dios no tiene un plan B, un plan C. Dios tiene un plan A desde el principio. Y aun cuando nosotros en ocasiones nos desviemos o nos desliguemos, Dios seguirá cumpliendo su propósito. Pero qué importante es cuando comprendemos que nosotros formamos parte de un plan especial que Dios ha determinado y que tú y yo estamos involucrados para ser copartícipes, colaboradores
para alcanzar ese plan perfecto de nuestro Dios. El libro de Esther no solo nos revela cómo Dios prepara escenarios. Esther había recibido una oportunidad de ocupar un lugar como resultado que una mujer llamada Vasti, la antigua reina, había decidido mantener su integridad, había decidido mantener su amor por ella misma, su respeto por ella misma, y prefirió perder una posición de reina y seguir continuando ella con esa capacidad de decidir su propio presente y futuro. ¡Qué tremendo! Porque a veces nosotros hacemos una crítica directa contra esa mujer porque el argumento que se tiene es que todas las otras mujeres se van a rebelar. Pero cuando entendemos el contexto real, que una persona define lo que es como resultado de lo que cree, y qué impactante que prefirió desligarse de una posición de liderazgo para seguir teniendo su credibilidad para sí misma. Así que aquí es donde emerge la historia de Esther, una desconocida que en un momento determinado se suscita un gran concurso de belleza, porque eso era. Así que no los inventaron el concurso de Miss México y de Miss Mundo, no, eso ya estaba, Miss Persia, o sea, ya estaba en todo el mundo ese contexto, ¿no? Pero qué tremendo, no voy a tomar mucho, pero qué tremendo, cuando una persona, cuando un hombre deja de ser él mismo para que otros le consigan novia. No entiendo. Ahora hasta citas por vía internet, conozca a su pareja ideal, llame a este número y le presentamos. Dios creó a la mujer para que fuera conquistada, para que el hombre decidiera buscar a su amada y tratara de propiciar estar con ella por el resto de sus días. Bien, no voy a tomar mucho tiempo, no es clase de noviazgo, no es nada al respecto, pero se oye un poquito fuerte. Bien, ¿qué sucede? Estamos entrando entonces en cómo es que Esther accede a una posición que aún por su trasfondo cultural, su trasfondo religioso, no tenía la capacidad de estar ahí. Pero Dios conoce no solo el presente, sino el mañana. Dios conoce en dónde estás parado. Sabe exactamente las condiciones en las que tú estás enfrentando. Y si no ha cambiado el presente es porque tiene todavía un mañana donde va a intervenir para hacer que las cosas sucedan como Dios lo espera. Por eso dice el libro de Romanos, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Esther no tenía mucha información al respecto que tú y yo hoy tenemos. Esther había sido instruida en los caminos de Dios a la antigua usanza. Es decir, ella solo contaba probablemente con el Pentateuco o la Torá y había sido instruida en obedecer y caminar con Dios. Y su tío Mardoqueo la había tomado, y cuántas lecciones hay aquí, la había tomado como su hija. No puedo entrar en tantos detalles, pero le instruye acerca de cómo caminar en la senda donde la obediencia a Dios, que en ocasiones parece difícil, crítica, retante y postergando en ocasiones unos resultados que esperamos, pero al final, tarde o temprano, Dios exalta a quien lo exalta. Dios honra a quien le honra. Y esto es algo que nosotros necesitamos colocar el día de hoy. Estamos enfrentando economías difíciles, salud en cualquier momento conflictiva, noticias que cada vez parecen más alarmistas y nuestro entorno se convierte en un tiempo de dificultad, para muchos de ansiedad, de temor y sobre todo de acciones limitadas. No podemos negar las circunstancias actuales, pero debemos aprender cómo enfrentar, qué hacer, hacia dónde dirigirnos y cómo hacer la diferencia en un mundo que necesita una luz que brille en todo tiempo. Y tú y yo fuimos colocados para hacer luz en medio de un ambiente difícil.
Tú y yo fuimos colocados para revelar lo que somos, porque lo que somos es el resultado de lo que creemos. Porque nuestras convicciones y principios definen nuestras acciones. Eso es algo que debemos colocar muy profundamente. Y es el resultado que emana de Esther. El primer punto que necesito colocar delante de ti es el siguiente. Somos colocados por Dios en una posición específica para un propósito específico. Somos colocados previamente por Dios para un momento, en un ambiente, en una esfera de la cual quizás no estamos conscientes del alcance, del poder o de las condiciones tan adversas, pero cuando Dios nos lleva y nos mueve a un lugar es porque Él tiene un propósito para el futuro inmediato. Nosotros le adjudicamos el poder a las condiciones o a las circunstancias para definir nuestro éxito o fracaso. Nosotros anteponemos las circunstancias como el medio para definir si la haremos o no. Le conferimos al medio ambiente todo el poder para definir nuestro presente y nuestro mañana. Pero necesito recordarte lo siguiente: desde el día que le entregamos nuestra vida al Señor, somos de Él. Le pertenecemos a Él. Nuestro presente y nuestro mañana depende de Él. Y en la posición donde Dios nos ha ubicado, también estamos en ese contexto de su autoridad y poder. Y hay dos cosas que necesito reiterarte. Dios es soberano y también tiene un aspecto que nosotros llamamos providencia divina. Dios en su soberanía define los tiempos. Él escribe la historia. Si nos sumamos o rechazamos su autoridad, eso no implica, no inhibe, no limita que Él continúe cumpliendo sus propósitos. Él es soberano, Él gobierna por encima de las decisiones del universo, por las decisiones de naciones o de reinos. Él continúa teniendo el control. Dios no ha perdido el control. Y el otro aspecto que necesito resaltar, porque el tiempo me va a ganar, es que en su providencia divina, Dios, escucha bien esta palabra, Dios anticipadamente ha preparado escenarios donde sus bendiciones van a venir. No hay lugar, no hay circunstancia, no hay personas, no hay nada que previamente Dios no ha conocido para que en medio de esas circunstancias anticipadamente Él ya ha preparado los resultados para nuestra bendición. Qué impactante, ¿verdad? Así que vamos a sacarle jugo a este contexto. Bien, esto significa entonces que cuando tú y yo le rendimos nuestra vida a Dios, somos elegidos de una manera obviamente divina para un propósito específico. Dios nos permite elegir nuestra capacidad de elección en la toma de decisiones, ¿no? ¿Hacia dónde puedo cambiar de residencia? ¿Qué lugar de trabajo representa la mejor oportunidad para mi desarrollo comercial, laboral, para mi empresa? ¿Hacia dónde puedo dirigirla para que tenga un alcance enorme? ¿O a qué universidad entraré para prepararme? ¿O en qué trabajo desarrollaré mayor potencial? Y Dios permite que nosotros tomemos decisiones. Pero cuando nuestros caminos se someten al de Él y dicen, como dice el Salmo, encomienda al Señor tus caminos y Él lo hará. Cuando nosotros pedimos la dirección de Dios, entonces probablemente habrá algo que no nos guste. Eso es cierto, incluyéndome a mí. Y a veces soy el primero en decir, Señor, yo quería ir para allá y tú me dices que para acá. Pero es precisamente cuando nosotros le pedimos a Dios su intervención. Él conoce el mañana, recuerda. Él conoce el mañana. Mira, mi esposa y yo platicamos mucho al respecto. ¿Por qué el Señor estuvo inquietándonos antes de salir del otro lugar? De la iglesia donde estábamos 15 años antes. Pero llegó un momento en que la voz de Dios, las circunstancias, Dios estaba preparándonos para algo que desconocíamos, pero que en ese momento presente no alcanzábamos a entender. Pero Dios conoce el mañana. Y mi esposa me dice, oye, ¿no crees que Dios nos está empujando? Le digo, ¿cómo que empujándonos? Sí, como cuando las águilas empiezan a aventar a sus polluelos para que se atrevan, para que salgan, para que vuelan. Y analizando todas las cosas dijimos, sí. Y decidimos dar el paso. Ustedes estuvieron
orando y buscando la dirección de Dios. Pero no sabíamos tanto. Hoy, mirando hacia atrás un año, podemos decir, ¿qué razón tenías, Dios? ¿Qué razón tenías? Porque si esta situación nos hubiera encontrado en el contexto anterior, probablemente como algunas iglesias han desaparecido. Es triste. Así que Dios nos ubica en un lugar bajo esa selección que Él determina. Tú estás ubicado en una esfera de relaciones humanas. Tienes un trabajo donde quizás dijiste me lo gané, lo obtuve, donde otros me recomendaron, donde estoy aquí por mis méritos, pero necesito reiterar algo que lamentablemente se hace demasiado énfasis en el libro de Esther. Esther ganó el concurso por bella, porque estuvo 6 meses en aceites, porque estuvo... No, eso no es, eso es parte. Ella ganó el concurso de Miss Universo, no porque era tan bella, aunque era muy guapa, porque cautivó la atención del rey a pesar de tener tantas mujeres a su disposición. Pero era obvio que su belleza formaba parte, su cuerpo escultural también es lo que dice. Si tú lees el capítulo 3 y capítulo 2 te vas a dar cuenta que así era ella. Una mujer hermosa con un cuerpo escultural. Y a veces le hacemos tanto énfasis en que las mujeres en sus retiros o en sus seminarios de mujeres, no, como Esther y se presentó al rey. No. Es la soberanía de Dios y la providencia de Dios lo que hizo posible que Esther estuviera ahí. Eso no inhibe que no debemos prepararnos, que no debemos realizar nuestras labores que nos competen, pero debemos hacer el énfasis como a Esther. No son nuestros méritos. No es en ocasiones tanto la preparación que hemos venido adquiriendo, ni cuántos talentos o habilidades hemos desarrollado por la experiencia, por las capacidades. Es que a Dios, en su soberanía y en su providencia, te va a ubicar en un contexto específico para un plan, para un propósito que Él ya tiene determinado para ti. ¿Vamos bien? Qué excelente. Así que vamos adelante entonces. Tu desarrollo o el lugar donde Dios nos ubica no es simplemente para disfrutar los beneficios para nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, dile a los ricos de la iglesia que sus recursos son para que los disfruten, y el segundo, para que inviertan en el Señor. En otras palabras, lo que Esther estaba recibiendo era una oportunidad para experimentar la mano poderosa de Dios, para darse cuenta que Dios continúa teniendo el control de nuestra vida, que Dios está al tanto, está presente, sus ojos están atentos, sus oídos están escuchando, para que nosotros en ese transcurso, en ese proceso formativo, podamos reconocer que Dios está teniendo cuidado de nosotros. Esther llegó a un nivel, a una esfera que jamás había pensado estar ahí. Pero Dios la ubicó porque vendría un tiempo y un momento donde ese propósito se conjugarían para cumplir la razón por la cual Dios propició anticipadamente 4 años probablemente antes para que ella llegara a ese lugar para el momento crítico cuando su pueblo estaba siendo amenazado. En otras palabras, para ti y para mí, Dios anticipadamente te ha ubicado en una esfera específica de servicio. No estás ahí por casualidad, no es accidente. En ocasiones Dios nos puede llevar un mes a un lugar específico y cuando se cumplió el propósito nos puede cambiar a otro lugar. Y no es que seamos saltarines, es que Dios tiene el control de nuestra vida. Hace años, el doctor Jesús, que era el pastor de los niños, ya falleció, está con el Señor. Él estaba atravesando por una etapa crítica en su momento. Él era director de una de las aseguradoras más grandes del país. Y en un momento determinado, sus finanzas se colapsaron. Y empezamos a orar, decir, Señor, ¿qué hacer? ¿Cómo solventar? ¿De qué manera hacerlo? Y cuando pides la intervención de Dios, a veces parecen sus caminos más distantes que los nuestros. Parecen operar en sentido opuesto, como que llegamos a una encrucijada y no hay respuesta. Pues bien,
Oramos pidiendo a Dios dirección y él estaba ocupando esa dirección, el doctor. Él sabía que Dios lo había llevado a ese lugar, pero ahora que estaba en esa condición crítica, había una gran interrogante: ¿cómo enfrentar esta situación financiera? Cuando él expone su situación ante el director general de la Ciudad de México, viene la siguiente respuesta: mira, doctor, mejor te vamos a liquidar, pero te vamos a volver a contratar. Lo liquidaron y con ese dinero solventó todas sus deudas y continuó teniendo la misma antigüedad y haciendo todas las cosas como Dios hace. Pero ¿cuál era el propósito inicial? ¿Por qué Dios nos envía a un lugar específico? Tú y yo tenemos ya prácticamente un propósito que cumplir, que en ocasiones no es igual porque somos tan individuales uno del otro, pero quien determina ese plan es el Señor. Tú eres especial para cumplir esa misión. Tú eres a quien Dios envió a ese lugar, porque habrá personas, circunstancias, o en un momento dado esas personas llegarán a una crisis, a un impacto en su vida, donde la única solución que van a encontrar a su alrededor eres tú. Y no porque seamos tú y yo capaces, sino es aquel que habita en nosotros y es posible que las cosas cambien. Estamos colocados para influenciar o tocar las vidas de otros. Muchos de ellos quizás ni nos van a querer hablar porque somos distintos, porque no comulgamos con muchas cosas. Pero ellos serán los que van a darse cuenta que la única Biblia real que existe en el mundo es aquella donde tú y yo estamos dando testimonio cada día a quién servimos y a quién pertenecemos. Esas personas alrededor en un momento determinado serán los más necesitados. Y esa anticipada colocación de Dios para ti, para mí en esa esfera, hará posible que las cosas cambien. Somos llamados no para influenciar con nuestra propia fuerza, sino para mostrarles el amor, el perdón y la gracia de nuestro Dios. No somos colocados o ubicados en ese contexto para nuestro provecho únicamente, aunque lo vamos a disfrutar, pero el propósito es para el beneficio de otras personas. Somos colocados en esa esfera para traducirse en acciones correspondientes en el desarrollo, en la edificación, en el bienestar de otras personas a nuestro alrededor. Eso es lo que sucedió con Esther. Y ese es el propósito de Dios. Hay un principio que necesito reiterarte. Dios ama a las personas y usa las cosas para bendecir a las personas. Pero hoy estamos en un mundo tan mercantilista que las personas aman las cosas y usan a las personas para tener cosas. Nosotros no podemos vivir en ese estándar. Nuestra agenda no es compatible con esos intereses. Nuestra fe nos está llevando precisamente a este contexto para entender que donde Dios nos ha ubicado, y habrá momentos donde pasaremos tiempos difíciles. No puedo decir todos son como Esther, que subió y alcanzó la fama, la gloria, el concurso de Miss Universo, ya lo tenía, su corona. No. Habrá momentos en el ámbito donde estamos que no será el más propicio. Personas nos harán cansada la vida. Habrá conflictos, riesgos, peligros. Pero si Dios nos ha ubicado ahí, Dios tiene cuidado de nosotros. Y Dios va a preparar ese escenario para seguir adelante. Hay otro punto que necesito colocarte. La posición que nosotros obtenemos es una obligación. Escúchame bien. La posición que nosotros tenemos es una obligación. El poder es un deber. Esas frases cómo suenan, ¿no? Yo creo que si nuestros políticos comprendieran estas cosas, cambiarían radicalmente su esencia y su esfera de actividad. La posición que nosotros tenemos nos conduce a un punto ineludible. Es una obligación. Una obligación
para nuestros principios, para lo que creemos y para lo que fuimos colocados ahí, para anunciar, para alentar y fortalecer a otras personas. La posición que nosotros ocupamos es un privilegio conferido por Dios. Pero como siempre hemos escuchado, los privilegios conllevan responsabilidades. ¿Verdad que sí? ¿Quién vio esa película de El Hombre Araña? Pues todos jóvenes, ¿no? Pero esa frase nosotros ya la sabíamos desde hace muchísimos años, porque es un principio emanado de la palabra de Dios. Cuando aquel hombre le dice, ¿va?, los grandes privilegios conllevan grandes responsabilidades. Y esa es una verdad en cualquier esfera de nuestra vida. En la medida de la posición que Dios te permita ir alcanzando, estarás entendiendo que entre más altura tú adquieras en cualquier ámbito, en cualquier esfera, será mayor tu obligación, tu responsabilidad para extender el reino de Dios, para bendecir, para ayudar a otros, para influenciar que esas personas y esas familias puedan tener un mejor presente y un mejor destino. Así que nuestra posición es una obligación. El poder es un deber. El poder no es jactancia, provecho personal. El poder es la capacidad de poder hacer posible que las otras personas tengan acceso a las bendiciones de Dios. Vamos a ver un texto en Proverbios 3:27, que es muy importante para aquellos que quieren estar en la política. Por eso digo yo, ay, ¿de verdad? Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. Cuando tuvieras poder para hacerlo. Si tú estás medio milímetro más alto que cualquier otra persona, ya tienes un deber, una responsabilidad y una obligación para ayudar a otros. Y no estamos hablando de que sean creyentes. Estamos hablando que las personas a nuestro alrededor muchas veces están clamando por justicia, están clamando por ayuda, y nosotros somos esa anticipada colocación de Dios en esa esfera para propiciar que ellos tengan respuestas, que ellos reciban ayuda y puedan darle gracias a Dios porque ha escuchado su clamor. Tú estás ubicado para bendecir a otros, no para sacar provecho únicamente de las condiciones que el status quo o la posición que Dios nos ha conferido para estar ahí. A mí me gusta implementar las historias. En la primavera de 1955, un joven de 26 años acababa de graduarse de un doctorado. 26 años, un doctorado. Y era tal su capacidad intelectual que los profesores, después del análisis de esa tesis de doctorado, fueron impactados y le propusieron que en un momento determinado él se uniera a esa prestigiada Universidad de Baltimore para convertirse también en un profesor. Pero este joven de 26 años, creyente, él dijo lo siguiente: tengo una propuesta de ser pastor en la iglesia bautista Dexter, y voy a utilizar la experiencia que tengo para iniciar ese ministerio, y posteriormente, ya que pula mis actividades, pula mis habilidades, las desarrolle y las llegue al momento en que pueda ser más útiles, dejo el pastorado y me regreso a la invitación que recibí. Pero cómo Dios cambia las cosas. Este joven se fue a pastorear a esa iglesia, y debido a su capacidad, la mayoría de pastores en ese lugar lo promueven para hacerse el representante, el director general de todos ellos. Pero qué tremendo, que en ese momento aparece en el escenario una mujer que se llamaba Rosa Parks. Tú vas a decir, ¿quién es esa?
¿Quién era esa? Rosa Parks. Una mujer negra. Acuérdate que había un gran cisma entre blancos y negros. Y esta mujer, en un camión, si pasamos a la otra, en un camión donde había una línea para negros y una línea para blancas, ella ocupó un lugar de blancos. Y llegó el momento cuando ella decidió no cambiar su lugar. También una mujer cristiana. Y ella dijo, no. Eso desató el más grande movimiento en ese país en relación no solo con los derechos humanos, sino con el conflicto racial. Es justo ahí donde Dios había preparado a ese joven de 26 años para que pudiera llegar a ese puesto, no solo de pastor, sino para colocarse al frente de ese movimiento. Hace unos días prediqué acerca de Walter Hartley, de ese joven violinista que tocó en el Titanic. ¿Recuerdas? No tocó simplemente para deleitar a las personas. Ese viaje era precisamente el plan anticipado de Dios para prepararlo para el día cuando llegara ese desenlace, propiciara que las personas tuvieran esperanza, que las personas fueran alentadas en su fe a pesar del riesgo y del peligro. Él, no obstante, decidió cumplir el propósito para el cual fue llamado. Walter Hartley tuvo la alternativa de decir: me espera mi prometida, me espera una vida feliz si me caso con ella. Pero él no dudó. Él conoció perfectamente que ese tiempo, en esa circunstancia y en esa esfera, era el momento para el cual había nacido, para el cual Dios lo había preparado y para el cual él era la única persona que podía cumplirlo. Y Walter Hartley decidió tocar hasta el último instante. 1912 fue esa condición. Y hasta el día de hoy seguimos hablando de él porque ha impactado a las generaciones. Un acto de fe, una capacidad de definir el por qué estamos aquí y hasta dónde podemos lograr hacer el propósito de Dios. No voy a hablar mucho de él porque él es el otro personaje, pero necesito reiterarte. 2 semanas después del hundimiento del Titanic, encontraron a Walter Hartley abrazado de su violín. Fue el único cuerpo de todos los músicos que fue encontrado. Dios honra a quien le honra. Él cumplió su propósito. Esa es otra historia que después contaré acerca de su novia y lo demás. Ay, pastor, cuéntela. No, ese no es el punto hoy. Estamos hablando de cómo es que Dios prepara escenarios que en ocasiones parecen tan críticos, pero es precisamente lo que Dios ha preparado, nos ha estado equipando, nos está forjando a través de adversidades, a través de conflictos, a través de condiciones adversas, a través de victorias, a través de respuestas, a través de tiempos de crisis. Pero Dios está forjando ese carácter para, llegado el momento, entender que esa es la razón y el momento para el cual fuimos creados y ubicados y por lo cual Dios decidió que estuviéramos ahí. Así que ese hombre de 26 años, que tenía los más altos honores en la Universidad de Baltimore, su plan era regresar para hacer una vida académica. Pero Dios nos ubica en un tiempo y en un contexto. Así que ese joven se llamaba Martin Luther King. ¿Cómo Dios hace todas las cosas? Reitera, ¿te acuerdas? Mencioné, en su soberanía Dios define la historia. Y en su providencia, Él anticipadamente prepara todas las cosas.
Este hombre conoció por qué había llegado a esa definición en la posición y en la esfera de servicio. No solo estaba por graduarse, no solo fue para alcanzar una posición académica o intelectual enorme. Dios le permitió prepararse para los escenarios que estaban por delante. Dios permitió que él llegara a ese nivel para poder enfrentar los retos de un futuro enorme. Y él se convirtió en el precursor de todos estos movimientos, o del movimiento más grande para contrarrestar, para alterar, para retirar esa división racial. ¿Cómo podemos hablar de lo que tú y yo podemos alcanzar? Quizás no nos toquen escenarios donde vida o muerte estén interrelacionados. Quizás no llegaremos a una condición de alcanzar el reconocimiento de unos grandes o de unos miles o por una historia. Pero tengo algo que decirte. Lo que hacemos y lo que hagamos para cumplir el propósito de Dios, aunque parezca en el anonimato, Dios lo tiene presente. No hay absolutamente nada que Dios no tenga registrado. Pero algo más, el Señor Jesús enseñó que lo que nosotros hacemos en lo secreto, donde nadie ve, donde nadie parece darse cuenta, lo que tú y yo invertimos, lo que damos, lo que ofrendamos, aún nuestra vida si fuera necesario, lo que nosotros hacemos para cumplir el propósito de Dios, Dios lo recompensa públicamente. Qué tremendo. Nosotros estamos entonces guiados por Dios en un momento, en un tiempo y en las circunstancias actuales que tú estás atravesando. La pregunta ya no es ¿por qué Dios? Porque esa es nuestra pregunta favorita. ¿Por qué a mí, Dios? Y la pregunta o la respuesta, ¿y por qué no? No, no es cierto, no. No, porque nada me sale bien, todo me sale mal, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué a mí, Dios? Pero si entendiéramos el propósito de Dios, si pudiéramos avanzar un poquito en nuestra madurez y desligarnos de nuestro propio sentimentalismo y pudiéramos ver a través de los ojos de lo que la palabra de Dios nos indica, cambiaríamos la pregunta y diríamos, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo servirte? ¿De qué manera lo puedo hacer, Señor? Esto nada tiene que ver con edades. Esto nada tiene que ver con géneros o sexo, como dijéramos. En la Segunda Guerra Mundial, una familia llamada Ten Boom o la familia Boom, ellos decidieron abrir sus puertas para albergar a todos los judíos que pudieran tener por encima del riesgo que representaba perder su propia vida. A veces con simplemente abrir la puerta estamos cumpliendo el propósito. Y estas mujeres escribieron la historia como resultado de ser dóciles a Dios a pesar de los riesgos, peligros que experimentaron. Son unas heroínas, si tú lo puedes llamar así. Pero el propósito de ellas no fue saltar a la historia para ser reconocidas como tales. Su propósito fue hacer de la voluntad de Dios su prioridad. Hay una película de su vida que se llama El Refugio Secreto. Tú lo puedes buscar por ahí. Se llama El Refugio Secreto. Y podrás darte cuenta que cada uno de nosotros tiene un propósito. Es cuestión de que abramos un poco los ojos y equipados por el poder del Espíritu Santo podremos realizar esa labor. Los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo podremos lograr hacer que la iglesia continúe teniendo ese impacto? Ellos estaban pensando en estrategias humanas de cómo desarrollar
cursos, cómo desarrollar seminarios, cómo impactar su entorno con metodologías que pudieran alcanzar a las mayorías. Pero el Señor Jesús les dijo: ¿cuándo aprenderá? Una labor espiritual no es con métodos humanos, métodos físicos, intelectuales. Una labor espiritual requiere de un poder espiritual. Hechos 1:8 dice: y recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, y solo hasta entonces, me serán testigos. Y esto es para ti, para mí, la misma capacidad de acción. No es nuestro talento, nuestra habilidad, aunque en la medida en que los vamos depurando, desarrollando, tendremos más oportunidades para servir a Dios. A muchos de nosotros en un momento dado vienen propuestas de ascensos. Ay, qué bueno eres. Tienes un alto grado de integridad, de honradez, y queremos llevarte a un puesto más alto, de una envergadura, con mayores responsabilidades, con mejores salarios, con mayor alcance. Y uno dice: qué excelente, por fin reconocieron quién era yo. Tantos años invertidos aquí, ¿no? Pero hoy el Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, nos dice que Dios nos ha dado los talentos, las capacidades para generar riquezas, es verdad. Nos ha preparado para desarrollar un enorme potencial que está dentro de nosotros, que en ocasiones no alcanzamos a percatarnos cuánto podemos ascender, cuánto podemos lograr, hasta dónde podemos llegar, porque nos hemos conformado con una pequeña esfera en nuestra vida. Pero Dios nos ha colocado una ilimitada capacidad en la medida en que estamos dispuestos a invertir y pagar el precio. Wow. No es la edad. ¿Sabes a los cuántos años Daniel, el gran Daniel, empezó a tener mayor efectividad en su vida y en el reino para otros? A los 80 años. A los 80 años. Y a veces nos no, yo ya estoy viejo. Ya llegué a los 60, pero me siento de 100. Pues siéntate nuevecito, ¿no? Es que así es. Con Dios no hay retroceso. Dice la Biblia que el ser interior se renueva de día en día. Es cierto, esto requiere una ayuda de Ángel Face. Bueno, perdón por el, ¿no? Requiere una ayuda de los productos que nuestras hermanas distribuyen, Gold, por eso, ¿no? Que son naturales, pero que ayudan a... Pero luego nos andamos riendo para que no nos arruguemos, ¿verdad? Pero no. Daniel a los 80 años empezó a ser más eficaz que en su juventud. Déjame decirte eso. A veces creemos que Daniel se quedó como de 20 años a lo largo de servirle a 3 reinos. La mayor etapa de intensidad, de revelación, de poder fue después de los 80 años en la vida de Daniel. Por eso la Biblia dice que en la vejez fructificarán. Gracias Dios. Así que cuando me dicen que estoy viejo, ¿cómo? Día en día se renueva mi vida, ¿no? Así que no es cuestión de edad. Servir a Dios y cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado no depende de las circunstancias, no depende de un medio ambiente, no está supeditado a la edad o al sexo. Es la decisión de ir en armonía con la voluntad de Dios. Es despojarnos de a veces de nuestros intereses, de nuestras comodidades, para hacer que la voz de Dios llegue y nosotros seamos el medio para que se cumpla. Dios te ha llamado a ti y dices: nadie me ama, nadie se fija en mí. Dios sí. A veces no es necesario ser tan elocuente. En ocasiones, en el lugar donde estés una persona, lo único que necesita es un abrazo, es una mano en su hombro, es una palabra, o simplemente decirle: Dios te ama. Es todo. Pero estamos tan ensimismados en nuestra problemática que se nos olvida que debemos sonreír. Y yo a veces voy manejando y, ay, este ya se me cerró, ¿no? Es natural, pero no debemos perder el contexto para el cual fuimos llamados. La historia
solo puede escribirse en la medida en que estemos dispuestos a ser partícipes. Martin Luther King no eligió ser el director de ese movimiento. Cuando estaba ahí, sus principios, sus convicciones habían preparado ese momento para que él saltara e hiciera lo correcto. Y debo decirte algo que es vergonzoso. En ese movimiento, cuando Martin Luther King lo inicia, solo un pastor blanco se sumó. Qué ironía. Qué ironía. Cuando nuestro Dios no es ni negro ni blanco. Somos llamados con propósito. Dios anticipadamente ha colocado tu vida, circunstancias, tiempo, una esfera, y donde tu desarrollo de talentos y habilidades están preparando más ese momento para cuando Dios lo permita y llegue el tiempo justo para que las cosas sucedan. La pregunta no es ¿cuál es el propósito? La pregunta es ¿cuándo estaremos listos para dar ese salto? ¿Cuándo llegaremos a estar ahí? Es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad. A veces quisiéramos que Dios nos llamara a un escenario tan grande como estos. Ay, gracias. Que llegáramos a un escenario tan grande. Pero a veces lo que parece insignificante tiene una trascendencia. Una viuda, y eso lo vamos a encontrar en los evangelios. Una viuda se acercó al templo. Si pudiéramos traducirlo en moneda actual, diríamos que traía 2 centavos. En otras palabras, menos de 5 centavos. Y ella se acerca y lo deposita. El Señor Jesús estaba observando absolutamente todo. Y ahí el Señor ilustra a los suyos para decirles una lección objetiva. Que la ofrenda de esa viuda no era superior en dinero a las otras, sino conllevaba un enorme poder de impacto, porque esa mujer amaba a Dios, estaba agradecida con Dios y con su poco dinero estaba colaborando para hacer que el propósito de Dios se cumpliera. Eso es lo que hoy tú y yo podemos aprender. Señor, aquí estoy. Dios nos da oportunidades y en ocasiones por no saber aprovecharlas, las vamos a perder. Y hay oportunidades que no vuelven, oportunidades que no regresan. Tendremos que estar atentos y alertas para saber cuándo es el momento y el tiempo para actuar. Pero hoy es un buen día para poder disipar nuestras dudas y decir, Señor, si tú me estás permitiendo estar en este ambiente, ante personas no tan gratas, ante una condición hostil, pero tú me has permitido estar aquí, Señor, quiero servirte en el lugar donde estoy. Imagínate al violinista Walter diciendo, Señor, me voy a casar, ¿para qué me trajiste? ¿No? Y eso sería en lo natural. Pero cuando tú y yo tenemos discernimiento, podemos decir, Señor, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No es donde quiera ir, sino donde tú me lleves. Pero eso es una decisión personal. Mardoqueo, que no tocamos el punto, pero Mardoqueo le dice, si tú te callas, Dios no está limitado. Dios va a traer ayuda de cualquier otro lugar. Aunque no es el tema, pero es cierto. Dios
no está limitado si nosotros no queremos participar. Dios va a cumplir su propósito. Por eso dice el libro de Apocalipsis que nadie tome tu lugar, que nadie tome tu corona, es lo que está diciendo. Estamos puestos ahí, y qué mejor cumplir con esa encomienda. Es una misión asignada que la iglesia en estos días ha estado evadiendo. Tenemos un gran riesgo, porque si la iglesia está buscando establecer sus propios intereses, acrecentarse para deleitarse como oveja engordada y no cumplir el mandato para el cual seguimos sobre la faz de la tierra, tenemos un riesgo enorme. La iglesia no fue colocada para satisfacerse a sí misma. La iglesia fue colocada para que tú y yo, donde quiera que nos desenvolvamos, cumplamos el propósito de seguir anunciando el mensaje glorioso del evangelio y las personas vengan a un encuentro con el Señor. La iglesia es el lugar donde los perdidos van a venir a encontrar ayuda, donde las personas deben venir a encontrar a los brazos extendidos de nuestro Padre para encontrar amor, descanso, consuelo, fortaleza. Pero ¿quién les va a decir? ¿Quién les va a hablar? Tú y yo somos a quien Dios les ha confiado esa encomienda. Y no se trata de decir, ¡arrepiéntanse! ¿Por qué no? Es cuando podemos, en su tiempo y en su necesidad, poderle decir que sabemos quién puede ayudar, prosperar y traer consuelo en medio de su adversidad. Es un buen momento para decirle: Señor, ayúdame a servirte. Cumple tu propósito en mí. No sé, alguien de la iglesia Dios puede levantar para un gran nivel de autoridad. Él puede llevarte a un nivel, a una gran empresa, a un gran desarrollo, o por qué no, a un gran nivel de un liderazgo en el gobierno. Pero recuerda, nuestra posición es una obligación, el poder es un deber, y no podemos negarnos cuando tenemos esa capacidad de accionar a aquellos que lo necesiten. ¿Quieres ponerte en pie conmigo, por favor? Cuando veo las biografías de todas esas personas, me doy cuenta que son igual que tú y que yo, haciendo su vida, preparándose, buscando los que se van a casar, tener hijos, hacen su vida de la mejor manera, tratando de tener un mejor nivel de vida, una mejor posición, sin olvidar el por qué están ahí. Pero cuando llega el momento decisivo, es lo que me impacta, que esa gran mayoría salta al escenario no buscando popularidad, sino cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. La verdad, yo quiero ser uno de ellos. Yo todavía cada mañana le digo: Señor, cumple tu propósito en mí y a través de mí. Yo sigo orando de esa manera. No puedo verme en otro lugar, no puedo verme en otra esfera. Mi vida no tendría sentido en una esfera laboral, empresarial. Mi vida no tiene sentido. Sé que Dios me ha colocado con un propósito, pero todavía sé que hay cosas más que puedo hacer. Y es donde cada día le digo: Señor, por encima de mi humanidad, por encima de mis carencias, Señor, ayúdame a servirte. Yo creo que es para ti, para mí, muy similar. Quizás no seremos reconocidos como estos, pero en el lugar donde estés, Dios sí lo sabe. Eso es lo más importante. ¿Quieres cerrar tus ojos? ¿Y por qué no decirle: Señor, no había comprendido el porqué de tantas condiciones, tantos sufrimientos, tantos desencuentros, mi Dios, de personas a quienes les sirvo, a quienes les doy de mí, parece no recibirse mutuamente algo similar? Pero hoy tu palabra nos dice
que tú nos has llevado a esa red de conexiones humanas, a esa esfera laboral donde tú nos ubicas, para precisamente cumplir el propósito por el cual nos estás preparando. Señor, gracias, porque así como a Esther, su belleza fue parte del plan, pero tú eres quien está detrás de todas las cosas. Talentos, capacidades que tú has permitido para desarrollarse y pulirse cada vez con mayor excelsitud, pero son simplemente medios, porque tú eres la fuente, Señor. Gracias por aclarar nuestro día actual. Gracias porque has abierto mi entendimiento para darme cuenta que nada de lo que estoy viviendo, Señor, está lejos, no solo de tu conocimiento, sino de tu voluntad. Sé que la razón por la que mis hermanos y yo estamos ubicados en el lugar, en la posición donde el día de hoy actualmente nos desarrollamos, no es un accidente, no es una casualidad, es tu propósito divino, Señor. Y ayúdanos, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para caminar en armonía con tu perfecta voluntad, Señor. Y cuando nuestras fuerzas flaqueen, vengas a nuestro encuentro y proveas nuevas fuerzas. Cuando nuestra fe parece colapsarse ante los acontecimientos que no alcanzamos a comprender, que superan y rebasan nuestras capacidades, tu Espíritu Santo venga y nos equipe, y tu amor consuele hasta la fibra más profunda de nuestro ser, para disipar toda tristeza, Señor. Padre, entendemos que los ambientes hostiles no son gratos, pero en tu fuerza y en tu gracia, tu perfección, tu poder se perfeccionará, Señor. Te damos gracias porque conoces mi presente, conoces mi corazón, sabes lo que sufre, conoces mis pensamientos, lo que batallan, pero tu paz supera todas estas adversidades. Ayúdanos para servirte, aun cuando nadie nos ve, aun cuando nadie, Señor, esté presente para comentarlo, pero hacer de tu voluntad nuestra prioridad es lo más grande que anhelamos. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor. Habla con Dios mientras cantamos. Exponle tu situación, exponle lo que estás viviendo, y de esa manera continuaremos. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, porque no hay nada fuera de ti. Gracias, porque tú nos llevas en tus alas, cruzando los aires, remontándonos a las alturas y proclamando tu gracia, tu amor y tu perdón. Tú nos has llevado para ser embajadores tuyos, embajadores de tu gracia, embajadores de tu amor, proclamadores de esa gracia maravillosa que el día de hoy a mi alma llena y propicia esa vida de entrega y dedicación.
Gracias, Señor. Mil gracias. Le pertenecemos, y no por imposición, sino por decisión, por amor. Qué privilegio compartir juntos este día, verlos cara a cara, verlos a sus ojos y decirles que les amo, la verdad, y cuánto deseamos que las cosas cambien. Domingo 18 será nuestra próxima reunión, si el Señor permite. Sigamos orando para que Dios siga cumpliendo el propósito. Vamos a orar para despedirnos. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo. No virtual, así apretado. Vamos a orar. Padre, tus planes y tus propósitos no solo son en el servicio, es disfrutar tu amor, es compartir tus riquezas con nosotros, es darnos todo lo necesario cada día para hacer tu obra, Señor. Pero que en ocasiones las diversas etapas son las lecciones que tenemos que aprender para el futuro. Pero te agradecemos porque tu providencia se anticipa y prepara los escenarios, prepara los recursos, preparas todo para que sigamos adelante. Señor, es mi oración que bendigas a cada uno de mis hermanos, en lo individual, familiar, Señor, en donde sus manos, su trabajo, su intelecto se desarrolla para producir, para generar ingresos, lo prosperes, lo multipliques y les des la creatividad cada vez con mayor intensidad para diversificarse, mi Dios. Y sea tu voluntad de llevarlos a esos escenarios donde otras personas sean influidas por ese amor, para que tu gracia y tu poder puedan alcanzarles, mi Dios. Prospera y bendice a mis hermanos y sigue guardando sus vidas de toda enfermedad, de toda epidemia, Señor, y todos ellos y sus familias puedan seguir sirviéndote en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Salúdense, bendiciones.